esa época de mi vida me sentí muy sola, porque también es una enfermedad que a uno lo deja solo, porque la mesa hace que tú compartas con la gente. Yo primero nací en una familia muy gordofóbica. Mi abuela siempre nos halagaba si estábamos flacas y mi primer novio me dijo, pilas, te estás engordando, te estás volviendo show, así me dijo. O sea, ¿recuerdas esa frase como? Perfecto. Ahí dije, voy a empezar a hacer dieta. Y el médico nos dice, tu papá se murió de un infarto por gordo. Toda mi vida se me convirtió en un tema de mucha obsesión, de odiar mi cuerpo. Yo me miraba y decía, estoy gordísima, temas físicos que se me fue de la menstruación. Yo en esa época pues está saliendo con amigos, Claro. fiestas, yo me aislé de todo el mundo. Entonces me volví lo que llaman vigoréxica, que es que me obsesioné con todo lo saludable. Yo me casé con Andrés hace 10 años y comenzamos a buscar hijos por ahí a los 9 años. Para mí era muy difícil porque a mí me dio un trastorno de la alimentación, me dio anorexia. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Manuela Gómez, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. A ti, Milao, por invitarme, de verdad para mí es un honor. Para mí es un honor, Manu, porque además nos conocimos en un momento un poco extraño, Manu mostrándome un apartamento y contemos esa anécdota. ¿Por qué no? Sí. O sea, Manu llegó a mostrarme un apartamento que mi mamá iba a comprar y venías triste. Sí. Por el tema de los hijos, que no podías tener hijos, no sé qué. Y yo, hay una parte de mí que le encanta un poco la psiquis y demás y las cosas un poco místicas. Me puse a hacerle un juego famoso de una aguja y Dios mío, esa aguja no se movía, Manuel. Es cierto, se demoró un decía, montón. Yo a esta persona no la conozco, yo para qué me puse a hacer esto. Bueno, finalmente la aguja se movió y yo le dije, Manu, vas a tener un hijo y es una niña. Tú me dijiste eso. Y me acuerdo de tu cara y me acuerdo de tu emoción, como que eso te calmó por un momento y bueno, pasó el tiempo. Nos empezamos a seguir en redes y de pronto veo yo que estabas embarazada. ¿Cuánto tiempo después? 2 años, yo creo, 2 años y después. medio. Fue por ahí. bastante, ¿no? Sí. Entonces, empecemos por ahí, mano. ¿Cuánto tiempo de verdad fue? Porque esta historia, a ver, esta historia tiene varios capítulos. La historia de Flora, que fue toda la lucha para tener a Flora en tus brazos, que fue una lucha larga, dolorosa y demás. Pero eso se desglosa de una historia antes que habla solo de Manuela. Entonces, bueno, vamos a empezar como por cuánto tiempo te demoraste. Ese proceso de Flora fue muy largo. Fue muy largo. ¿Cuántos años estuviste en eso? Yo me casé con Andrés hace 10 años y comenzamos a buscar hijos por ahí a los 9 años. Ok. Para mí era muy difícil porque a mí me dio un trastorno de la alimentación, me dio anorexia y a mí no me llegaba la regla porque pues no me alimentaba bien, a mí le tenía mucho miedo a los carbohidratos, a las frutas, a los lácteos. Bueno. Desde los 15 años a mí se me fue la regla y yo le dije a Andrés, seguramente cuando queramos tener hijos nos va a tocar con un tratamiento. Entonces yo comencé a los 29, me casé con él a los 25 y a los 29 comencé a ir donde un médico y ahí me empezaron a inyectar hormonas, a ver si se me llegaba la regla natural, pero nunca pasó. Entonces comencé con in vitros y todos esos procesos que son pues muy súper desgastantes. Ese día que nos vimos, hacía poquito te acabas de hacer un in vitro que no había funcionado. Exacto. Entonces, Milao, me terminé haciendo 4 in vitros, de los cuales a muchas de las personas cuando se hacen los in vitros les salen muchos óvulos. A mí me salían muchos óvulos, pero de mala calidad. Claro. Porque yo no me alimentaba bien. Entonces, me tenía que hacer extracciones y extracciones y extracciones para lograr que me pudieran hacer, claro, digamos, como el la in buena vitro. calidad. Bueno, mi Manu, pero empecemos desde el comienzo que estábamos hablando ahorita y esta historia es una historia muy interesante que deja tantas lecciones y hablamos de la responsabilidad que tiene uno como papá a la hora de generar un buen autoestima, de aprender uno a valorar el cuerpo, de valorar uno cómo se ve.
Y tú después de muchos procesos de terapia y de muchos años has logrado reconocer e identificar dónde nació ese problema de tu anorexia. Cuéntanos cuál fue esa primera semilla que se sembró y por qué realmente es que ahora te has dado cuenta que el tema de los comentarios que empiezan por la misma familia, por las personas que más lo aman a uno, son realmente el detonante de historias muy tristes. Sí. Pues bueno, yo primero nací en una familia muy gordofóbica. De un lado, el lado de mi mamá, mi abuela siempre nos halagaba si estábamos flacas, decía, estás bonita si estás flaca, un novio solo vas a conseguir esposo si estás flaco, si llegabas más gordita te decía cómo te has engordado. Y del lado de mi papá, mi tía era Ana Consuelo Gómez, que tiene una academia, pues ella ya Bailé murió. con ella como Y bailarina de ballet. Entonces, digamos que los dos lados, pues siempre tuvimos, mis hermanas, que somos nosotras, somos 4, siempre crecimos como en un ambiente que teníamos que ser flacas, lleno de comentarios, pues, del cuerpo. Entonces yo, la más chiquita de las 4 hijas, que somos una familia muy linda, muy unida, yo a mi familia de verdad no sé qué haría sin ellas, sin ninguno de ellos, nacimos en una familia pues que el físico es muy importante. Y después cuando yo tenía como 14 años tuve mi primer novio y mi primer novio me dijo, pilas, te estás engordando, te estás volviendo show, así me dijo. O sea, ¿recuerdas esa frase como? Perfecto. Ahí dije, voy a empezar a hacer dieta. Y comencé un año a dieta, ahí me empecé a adelgazar y al año se muere mi papá de un infarto y el médico nos dice, tu papá se murió de un infarto por gordo. Entonces ahí pues me quedó en la cabeza que nunca podía ser gorda porque nunca se me podían tapar mis arterias porque me iba a morir. Entonces toda mi vida se me convirtió en un tema de mucha obsesión, de odiar mi cuerpo. Yo me miraba y decía, estoy gordísima, me daba miedo comer carbohidratos, frutas, lácteos, entonces yo me alimentaba mucho tiempo de solamente vegetales, hay veces vegetales proteína, iba cambiando. Y por ejemplo, tu mamá, en esa, porque, bueno, empiezas 14, 15 años con este tema obsesivo. Ahí el rol de tu mamá, ¿cuál era? ¿Ella empezó a darse cuenta de eso? Mi mamá se dio cuenta y al principio cuando yo le dije, ma, quiero ir donde un nutricionista porque quiero bajar de peso, mi mamá, aquí pongo y resalto, mamá nunca me dijo, estás gorda, estás fea, nunca. Mi mamá siempre la más divina, ustedes son divinas, como son, nunca ella como que me metió esa obsesión, no, sino fue más como mi abuela al lado de ella y del lado paterno, pues bailarines de ballet, tal, pero mi mamá siempre me apoyaba y me apoya en todo. Entonces le dije, me quiero adelgazar, me llevo de un nutricionista, el nutricionista me mandó una dieta, yo soy muy estricta en mis cosas y pues la cumplí como el nutricionista me dijo. Entonces esa dieta, me acuerdo, era la primera semana a punta de caldo. Solo caldo, pero eso hoy en de día pollo. es ilegal, o sea, claro. Hoy en día no se permite. Entonces obviamente me adelgacé un montón y la gente me empezó pues a halagar por el cuerpo y a decirme, estás muy linda, cómo te has adelgazado. Y pues eso obviamente me incentivó a yo seguir con esas dietas. Yo, o sea, porque una cosa es uno empieza a hacer dieta y uno como mujer, yo creo, porque estaba pensando, tratando como de pensar en lo que me ha sucedido, uno a veces puede tener periodos más obsesivos o no con el cuerpo, pero digamos, ¿en qué momento te diste cuenta tú que esto iba más allá de una dieta? ¿O quién te hizo ese llamado? Porque tal vez uno no se da cuenta, no está tan metido como en esa obsesión que no puede como abstraerse y mirarse de afuera. ¿En qué momento esto dejó de convertirse en Manuela está haciendo unas dietas para adelgazar a Manuela tiene un tema alimenticio? Pues primero, temas físicos que se me fue de la menstruación. Entonces me empezaron a llevar al ginecólogo, ahí el ginecólogo me mandó pastillas anticonceptivas, tenía temas físicos, pues yo me aislé completamente, que uno en esa época pues está saliendo con amigos, fiestas, yo me aislé de todo el mundo, entonces pues digamos, yo siempre he sido una persona súper alegre, siempre sonrío y me apagué, o sea, yo era otra Manuela.
Entonces obviamente mis papás se dieron cuenta, mis hermanas, yo no podía salir a un restaurante porque le tenía pánico de cómo iban a cocinar eso que yo iba a pedir. Entonces yo no salía, me aislé de todo el mundo. Entonces mi mamá y mi papá, que todavía estaba vivo, pues me empezaron a llevar a terapias. Empecé a ir donde una psiquiatra, un sitio que tenía que se llama Horus, no sé si todavía exista, y me ayudaron un montón. Pero digamos que a raíz de cómo yo cambié, pues obviamente mi mamá se dio cuenta del pánico que yo le estaba teniendo a la comida y a la obsesión que yo estaba teniendo con mi cuerpo. Claro. Y digamos, porque a ver, una cosa es, entonces uno va a una terapia y entonces se siente un poco mejor, pero según lo que entiendo, la anorexia, primero no es un camino lineal, o sea, no es como que tú vas a terapia y te mejoraste. Creo que es un trastorno que te acompaña a lo largo de la vida, ¿o Sí, no? sí, pues sí. O sea, hay que estar en permanente terapia Sí. y tiene muchas subidas y bajadas. Sí. ¿En qué momentos creíste tú que de pronto ya como que estaba saliendo adelante y resulta que no? Entonces, sí. Yo me fui a Londres porque en Bogotá estaba teniendo un novio pues que no me estaba haciendo mucho bien, entonces me fui a Londres como a En darme ese un momento respiro. escogías mal los novios. Total, sí. Y me fui a Londres a darme como un respiro, me fui un año y allá conocí a mi actual esposo Andrés. Él es colombiano también y ahí comencé como a alimentarme mejor, pero obsesivamente también porque empecé a hacer demasiado ejercicio y empezaron a, digamos que, a salir las redes sociales donde uno lee un montón de las cosas de alimentación, de médicos. Entonces me volví lo que llaman vigoréxica, que es que me obsesioné con todo lo saludable. Entonces yo pesaba cada alimento, yo no me pasaba de X gramos de, no sé, de aguacate, empecé a hacer ejercicio súper obsesiva, entonces hacía 3 horas diarias, trotaba, hacía spinning, yoga, pilates, bueno, de todo, y no me alimentaba tan bien. Claro, porque es que, a ver, yo pensaba, este tema de, yo sí pienso que en nuestra generación hubo mucho como ese boom del estar saludable, pero que en últimas fue nada más que un disfraz, Exactamente, es que un de verdad nos disfraz. jodió mucho como a nuestra generación en el sentido de que sí se camuflaba muy bien, pero había un problema de fondo tenaz que no era nada distinto a de verdad una anorexia o una Claro. bulimia, bueno, como fuera el caso. Pero sí nos tocó mucho con el boom de las redes sociales y demás, y ese tema del wellness y de la comida Exacto. saludable y el gluten free y todo esto, Que que te era muy, alimentan muy eso. difícil disociar. Entonces tú te pasaste un poco como ahora soy súper saludable. Exacto. Y tu lo familia se escondía. tranquilizó un poquito. Sí, y lo escondía en eso como, no, es que eso no me sienta bien, o podías también, digamos, esconderlo en, no, es que el lácteo me inflama. Hoy en día mucha gente dice eso y todo el mundo sí, pues te cree. Sí. O el En- gluten, o el es el famoso. gluten, ajá, exacto, o el lacto o el gluten. Entonces, obviamente yo empecé, pues estaba comiendo más, entonces pues todo el mundo decía, sí, es que ella es mega saludable, o amigos ya me conocían y me hacían mi mercado aparte, o yo llevaba mi mercado, pero siempre yo era la especial en la comida. Y digamos que en todo ese tipo de, porque claro, entonces ya tenías esta vida un poco más saludable, que como decimos es un disfraz, pero hubo en algún momento algún médico, algún terapeuta que te dijera, no, a ver, Manuela, la verdad es que tú tienes una cosa que se llama anorexia. O sea, tuviste algún momento así como muy desafiante de ver la verdad y como decir, bueno, yo tengo que por primera vez decirme la verdad, como apersonarme de esta verdad. ¿Cómo fue eso? Pues a raíz de todos los in vitros que me hice y todos los óvulos me salían mal, al final uno de los médicos me dijo, tú nunca vas a poder ser mamá, te va a tocar buscar otra alternativa. Y pues su alternativa obviamente era o buscar óvulos de otra persona o adoptar, que pues yo nunca me cerraba a esa opción, pues porque mi gran sueño era ser mamá, fuera como fuera. Entonces, cuando ya en el último in vitro, todos los óvulos me salieron de mala calidad, obviamente yo me derrumbé, dije, yo estoy enferma, nunca voy a lograr ser mamá.
pues me bloqueé, empecé a leer sobre amenorrea hipotalámica. Sí. Y la amenorrea hipotalámica es que se te va la menstruación porque tú no estás bien alimentada, entonces por ende no te llega, digamos, la regla, entonces tienes que hacer un cambio, que esto no es nada fácil, y empezar a comer mejor, bajarle al ejercicio, bajarle al cortisol, y empecé ese camino a ver porque era mi última y única opción, a ver si lo iba a lograr. Esto estamos hablando hace cuántos años. Esto fue empecé ese cambio hace 2 años, 3 años. 3 años. O sea, Manu, hasta hace 3 años tú seguías con esa vida. Sí. O sea, es un desorden alimenticio que no se sanó hace tanto. Sí, no. Yo, por querer tener a Flora, hice ese cambio, porque si no, nunca lo hubiera hecho. Entonces empecé de verdad un cambio desde las entrañas, porque para mí no fue nada fácil, y el que me ayudó en esto fue obviamente mis hermanas, mi mamá, pero mi esposo en el último in vitro, cuando ese doctor me dijo eso, él me dijo, si tú te fijas en una maratonista, en una deportista extrema, se les va la regla y nunca pueden tener hijos, tú estás igual, tienes que cambiar. Entonces empecé a hacer una limpieza de redes sociales de todos esos cuerpos fit, de los que yo seguía, que yo me obsesionaba y decía, mira, ahora está comiendo esto, ahora hago esto. Entonces hice una limpieza y empecé a seguir solamente como psicólogos del tema de nutrición, buena para mí. Claro. Borré todas esas cuentas que no me están alimentando ni el cuerpo, ni el alma, ni nada. Y empecé a hacer un cambio en mí, empecé a comer carbohidratos que no comía hace mucho tiempo en todas las comidas. Obviamente esto fue un proceso muy largo porque comencé con el desayuno, después el almuerzo, después no me llegaba la regla, entonces dije, bueno, la comida también. Y con terapeutas, obviamente ahí Sí. al lado. O sea, yo busqué terapeutas, chamanes, ángeles, todo lo que se me pasaba por el camino. Yo dije, yo tengo que lograrlo y en algún lado voy a encontrar la respuesta. Sí. Entonces, recibí mucha ayuda de muchas personas y sin la ayuda de esas personas yo no estaría donde estoy hoy, porque, bueno, tengo miles de nombres, pero fui donde Santiago Rojas, que me ayudó un montón, Ana María Galindo, que fue mi terapeuta, que le debo mi vida, y gracias a ellos pues estoy donde estoy y Flora pudo llegar. Manu, porque una cosa es, digamos, bueno, la decisión de que tenés que cambiar tu vida, tu forma de alimentarte, y eso lo empezaste a hacer con terapeutas y demás, pero tal vez lo más importante era ese proceso psicológico, como de ver cuál era esa herida, como de verdad descubrir qué era lo que había en tu corazón para que te hicieras eso, ¿no? Y ahí va mi pregunta, ¿qué fue lo que descubriste en ese camino? Pues yo creo, Lau, que pues de pronto, no sé, soy una mujer de pronto insegura, que me afecta mucho los comentarios. Muchas veces yo no podía decir no, entonces me bloqueaba y sí, como el que dirán me afectaba mucho, demasiado, demasiado, y soy una mujer muy sensible. Ajá. Entonces, de pronto, y pues en donde la familia que nací, entonces pues esta sociedad es muy gordofóbica, me afectaban mucho los comentarios y hablar del cuerpo de los demás, uno no sabe cómo le puede afectar a una mujer sobre todo, Claro, y a porque un hombre además también. tú tienes 3 hermanas. Sí. Ellas, ninguna de ellas tuvo una historia parecida ni lo vivió así. La mayor tuvo también anorexia. ¿En serio? Sí, la mayor es muy parecida a mí. A ella también le dio anorexia. Uno de los novios también con el que estuvo le dijo, tú nunca puedes ser gorda, y también le dio anorexia a la mayor. O sea, tenemos, no sé. Porque ahorita lo que te decía es muy cierto. Bueno, a mí me gustan mucho esos temas, pero esos patrones que se repiten de generación en generación, Sí. muchas veces se les llama como lealtades, como que tú repites la historia, o sea, la historia que tú estás viendo en realidad es la historia no solucionada de una generación atrás. Claro. ¿Cómo pudiste entender eso? Sí, porque mi abuela, la de mi papá, seguro era anoréxica, ya no comía nada, solamente tomaba té. La hija, que era Ana Consuelo Gómez, bailarina de ballet, pues también no le gustaban los gordos, ni no le gustan tener alumnas gordas. Tú que estuviste en la academia de ella lo sabes. Sí, Dios mío, sobre una presión Entonces, fuerte. muy fuerte. Las bailarinas de ballet sufren un montón.
Entonces, sí, son lealtades que uno lo tiene en la cabeza y uno va creciendo con eso. Y yo tenía mucho miedo a ser gorda y al que dirán y los comentarios me afectaban. Y eso lo aprendí a sanar poco a poco con mis terapias y bueno, con la ayuda de Desi y todos los que me rodean hoy en día. Y hoy, por ejemplo, ya después de que está Flora, ¿ese miedo como de recaer todavía persiste? Pues yo creo que sí. ¿Cómo lo manejas hoy en día? eh, con mucha meditación, con los que me quieren, sobre todo porque yo sé que, sobre todo mi esposo que está conmigo todos los días, está porque verdaderamente me ama y me ve y me quiere como soy. No porque esté unos kilos más gorda o unos kilos más bajita, me va a dejar de querer. Entonces, para mí hoy en día lo más valioso no es el cuerpo que tengo hoy como estoy, sino la persona que soy, el corazón que tengo, lo que hago por los demás, porque el cuerpo la usa, viene y va. Ahorita que pues tuve a Flora, que me hicieron una cesárea, ya no es el mismo. Obviamente pues uno le da duro, Sí, pero, es un duelo, es un duelo. pero pues qué bendición poder dar vida, que mi Flora haya llegado sobre todo con salud y yo poderle transmitir todo esto que yo aprendí, todo ese proceso que yo pasé a ella. Claro. Manu, vivámoslo como, hablemos un poquito ahora como de cómo se vive eso en pareja. Porque bueno, tu mamá es tu mamá y es familia y la mamá pues cumple un rol muy de protectora y demás y las hermanas supongo que lo mismo. Pero el tema de pareja yo creo que es un poquito distinto porque es la persona con la que tú vives y esa persona te tiene que cuidar constantemente porque como hablábamos ahorita es un camino que de pronto en cualquier momento vuelve y se tuerce un poquito. ¿Qué cuidados tiene tu esposo contigo? ¿Cómo te acompaña en este proceso o te acompañó siendo también él muy consciente de lo que tú estabas transitando? Gracias a Dios, Lau, yo estoy con una persona muy positiva y una persona que de verdad sí tiene como un balance en su vida. Entonces, él no importa que un día se come una pizza, el otro día él es súper deportista, pero la alimentación puede que sí, como tiene un día se come una pizza, pero durante la semana come súper bien, tiene un balance. Qué bueno. Entonces, digamos que yo lo veo a él y veo una persona, digamos que mentalmente sana. Obviamente, pues tiene sus sub y bajas en otros temas, pero él me muestra la vida de otra manera porque yo soy muy estricta y soy muy psicorrígida. Él es mucho más abierto a las cosas que puedan suceder en el día a día. A mí me gusta, no sé, digamos, nos vamos de viaje, bueno, vamos a desayunar en este lugar, a almorzar en este y a comer en este. Él es donde caigamos. Sí. Claro. Entonces yo soy muy psicorrígida, pero él, por ejemplo, como pareja, me ayuda mucho a, como a ser mucho más abierta y a mostrarme que de verdad un físico no es lo que a él más le importa. Yo creo que eso es lo más importante. Yo no sé, No me juzga mi cuerpo. Claro. Para él yo soy la más linda. Entonces eso es para mí muy valioso. Total. Yo no sé, tú me corregirás, si la anorexia debe tratarse casi como, yo no sé si es como, tenga como unos tintes un poco obsesivos o adictivos en el sentido de que toca estar en permanente alerta de decir, yo no puedo hacer esto o no puedo empezar a tener esta vida porque puedo caer en esto, ¿no? Es como una persona que se recuperó del alcoholismo, pues no puede vivir de fiesta en fiesta. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué tipo de cosas haces tú para no caer en eso nuevamente? Digamos el tema de la obsesión con el ejercicio, trato de no volverme a obsesionar porque yo era de las que empezaba a ir al gimnasio, entonces me pesaba, me medía, me miraba la cola, el brazo. Entonces, hoy en día estoy haciendo el ejercicio de otra manera, más como por mi salud mental, no tanto obsesión del cuerpo. La meditación me ha servido un montón. ¿Qué más hago yo? Alimentarme sano también, pues digamos que a mí me gusta comer sano, o sea, Sí. no irme a los extremos de no comer X o Y alimentos, sino tratar de comer todo en porciones normales.
pues no como antes de pesar las cosas, sino, sí, como más relajada y tratar de abrirme y estar, si voy a un almuerzo, también comer lo que Lo me que haya. dan, sí, Claro. no ser la especial. Manu, ahorita decías que si no hubiera sido por Flora, hubiera seguido en ese camino. ¿Te has puesto a pensar de verdad en qué habrías terminado? A mí la verdad, Flora me cambió la vida porque me abrió a mi mundo y me, como que me dijo, tú eres una mujer sana, lo lograste natural, porque es que yo juré que yo iba a lograr tener a Flora pues con un in vitro y no hubiera importado, pero es que haya llegado natural para mí fue la Una mayor señal, sí. bendición, una señal de que yo soy una mujer que lo que lo logra lo puede hacer cambiando su estilo de vida, porque muchas mujeres de verdad que sufren y pasan por lo que yo pasé, no creen que haciendo esos cambios puedan lograrlo, porque muchos médicos que yo iba me decían, yo les preguntaba, doctor, yo no como carbohidratos, ¿esto tiene algún problema en mi salud? Y me decían, no, ojalá yo no comiera carbohidratos. Entonces, digamos que para las hormonas de la mujer eso es importantísimo. Claro. Y la alimentación lo es todo en la mujer y en todos. Hoy en día has pensado, porque bueno, obviamente que ya tienes a tu bebé y demás, ahorita hablábamos precisamente de la responsabilidad tan enorme que tienes con ella, precisamente de no pasarle como esa lealtad que tú ya lograste romper, pero también hay responsabilidades más a nivel colectivo. ¿Tú has pensado en qué quieres hacer con esta historia que a ti te pasó? ¿Qué quieres? Sí. ¿Cómo la quieres difundir? ¿Cómo quieres enseñar? ¿Cómo quieres dejar un legado con Sí, eso? sí, para mí eso es lo más importante, siempre enseñarle lo valioso que es su cuerpo, no desde su, digamos, de la forma física, sino mostrarle para qué sirven sus manos, su corazón, sus ojos, en vez de el tema tanto físico, no inculcarle eso porque eso en verdad no es lo valioso, sino transmitirle lo valioso que es cada parte del cuerpo de la mujer y del hombre y todo lo que podemos lograr con cada dedo, los ojos, la boca, que muchas veces lo damos por sentadas. Sí, total. Pero has pensado, por ejemplo, Manu, no sé, escribir un libro, empezar a hacer charlas, participar en algún tema que tenga relación con la fertilidad, pero también con temas de alimentación, no sé. Pues sí me gustaría mucho, no de pronto en un libro, pero sí transmitirle a las personas, porque muchas mujeres me escriben en Instagram que yo empiece a contar mi historia, yo estoy pasando por esto, me pasó igual, entonces me parece que es una historia que muchas mujeres lo vivimos, pero uno piensa que tiene un problema o que nunca va a lograr ser mamá y la raíz es la alimentación, que se está alimentando mal o que está haciendo demasiado ejercicio. Y más que la Entonces, alimentación es el tema de la obsesión, ¿no? Porque claro, la alimentación es como el mecanismo, sí, pero el problema raíz es la obsesión. sí, la O obsesión que sea, uno como tiene con la comida, el ejercicio, que uno llega a un extremo. Y personas así tan estrictas como soy yo, que queremos lograr todo como queremos lograrlo, pues se nos vuelve, sí, esa obsesión de nunca parar. todo este tema que me cuentas, a mí me da como la sensación de que es un proceso que se vive muy en soledad, como muy solitario. Uno puede estar rodeado de familia y tu esposo y tal, pero tú eres la que realmente lo Uno está sufre. como transitando y la que logra como medio comprender lo que sucede en tu cabeza. Tú te alejaste mucho, perdiste mucha gente, Sí. te criticaron mucho, te cuestionaron mucho a lo largo de este proceso. Yo, como te dije al principio, cuando tenía 15 años, me alejé de todo el mundo. Y claro, yo me sentía la rechazada y era yo la que me había alejado de todas mis amigas porque yo no salía a comer el helado que ellas iban a comer. Entonces, una época de mi vida me sentí muy sola porque también es una enfermedad que a uno lo deja solo, porque uno deja de salir, deja de compartir con gente, porque la mesa hace que tú compartas con la gente. Claro. Entonces, pues todo alrededor de la mesa es como alegría y comer
y uno se aleja. Entonces, yo también cuando creé mi negocio de Manola, lo hice como para sanar todo ese tema y que la mesa fuera una alegría, comer fuera una alegría. Claro, y buenas migas, es que, o sea, Buenas migas es también. una hermosura y precisamente es esa tradición de la familia, del reunirse para compartir, me imagino que para tu familia era muy contradictorio, ¿no? Sí, Tener sí, este sí. negocio divino Ujú. de familia, pero al mismo tiempo saber que una de ustedes estaba en este proceso de tanto sufrimiento. Exacto. Y además es un sufrimiento también que te genera, también me generó mucha ansiedad. Una época estuve con depresión, me tuvieron que medicar. Entonces aceptar todo eso para mí era muy duro porque yo decía, yo siendo una mujer supuestamente tan sana, ¿por qué me pasan todas estas cosas? No puedo tener hijos porque estoy enferma, yo me metí eso en la cabeza. Y después todo eso lo pude borrar a punta de verdad, terapia, trabajo en mí, porque fue yo querer lograrlo, querer sanarme desde lo más profundo, pues porque me Claro, tocó no, es que eso es muy profundo. buscar muchas heridas que yo tenía para poder salir adelante. Digamos que ahorita que te voy a hablar, si tú mencionas, digamos, el tema de tu abuelo, del novio, digamos que como eso remontándose muy como a un poquito la adolescencia y demás, pero tal vez uno de los temas importantes, y siempre lo hablamos acá en La Lupa, de los temas que más me gustan, es como de las heridas de infancia. Muchas veces el abandono no necesariamente es que a ti te hayan abandonado literalmente, sino cómo lo comprendiste tú. No sé si de pronto la muerte de tu papá haya sido un detonante de abandono que se tradujo después en este tema de alimentario. Sí, pues uno de los temas de la anorexia también dicen que es que tú quieres, digamos, sí que tuviste como un tema de abandono, muy bien lo dijiste, y por eso sale como como esta enfermedad de la anorexia. Entonces puede que sí, yo me haya sentido como un abandono cuando mi papá se murió. En esa época también una de mis tías, hermana de mi mamá, se murió y ella se tuvo que ir a Cali. Entonces yo estuve una época muy sola y a raíz de eso también pudo ser que me haya anorexia. Ah, o sea, fíjate que sí está ligado con temas de abandono. Sí, ¿Qué puede ser otras que sí. explicaciones? Porque claro, cada enfermedad tiene como su Sí, raíz sí, sí. emocional. Sí, digamos que yo lo relaciono más con el tema de mi familia, que era muy gordofóbica, y yo por ser también muy receptiva de todo lo que la gente dice y que me obsesiono con algunos temas, entonces también pudo ser más por ese lado, pero también puede ser por ese lado que lo dices del abandono. Manu, cuando ya uno empieza el tema bueno, de la búsqueda de bebé o de Flora, porque ya tiene nombre, em, muchas veces también los médicos caen como en una frialdad, pues porque es que el tema de la fertilidad y el tema de convertirse en madre es un tema súper íntimo. Muy duro, sí. Le toca a uno unas fibras demasiado emocionales. Ese proceso de ir de un médico a otro, de hacerte un in vitro a otro y que no funcionara, te topaste con personas que realmente te mostraron como la frialdad que puede haber como también en este proceso y lo duro que puede llegar a ser como cada vez un no seguido de otro no. Sí, encontré médicos muy duros, otros muy buenos. El último que te conté, bueno, ese no fue el último, sino el último de los in vitros que me hice, el que me dijo, tú no lo vas a lograr, fue el más frío de todos. Y hoy agradezco también que me haya dicho eso. Sí, porque si no te lo hubiera dicho, Yo no hubiera cambiado mi manera de comer, de hacer ejercicio. Y el último que estuvo fue una clínica muy buena que también le agradezco mucho porque ese doctor que se llama Andrés Gutiérrez me encontró una trompa tapada, tenía miomas en el útero que me los tuvo que sacar, me destapó esa trompa, pero él me dijo, es muy difícil que tú logres un embarazo natural. Yo opto más para que tengamos ese hijo, que tengas ese hijo con un in vitro. Y yo en ese momento estaba pasando por una ansiedad muy, muy fuerte, estaba medicada
Estábamos pasando por un problema familiar bastante grande que nosotras como hermanas somos súper unidas, pero ese evento nos tenía peleando a todas, estábamos mal. ¿Un evento de qué? ¿Como de familia? Un evento, sí, un evento familiar con una hermana que se está divorciando. Entonces hubo una división muy fuerte. Entonces opté por no hacerme el tratamiento ahí, sino seguir como trabajando en mí, haciendo mis cambios que ya venía haciendo, ya me estaba llegando la regla. Y ese doctor me dijo, te espero cuando tú quieras. Pero me destapó la trompa, que me dijo, por esa trompa es como cuando tú inflas una bomba de esas largas, las desinflas y te queda llena de como de huecos. Sí. Y me dijo, es muy difícil que llegue algo por ahí, pero tienes tu trompa izquierda. Tienes tu trompa derecha, perdón, la izquierda era la tapada. Y milagrosamente Flora llegó por la trompa más difícil. curvy, sí. ¿Cuánto tiempo después? Flora llegó después de 2 años que me dijeron eso. Ay, Dios mío, igual 2 años es un Sí, proceso. es un proceso muy largo. ¿Y tú ahí ya de pronto te habías resignado un poco? ¿O no? ¿O siempre? Yo tuve siempre la fe de ¿Sí? que algún momento iba a llegar mi bebé. Fuera como fuera, yo me había dado hasta los 38. Yo dije, si a los 38 no lo logro, yo adopto. Y llegó a los 36, nació Flora en abril. Qué belleza. Otro de los temas que me gusta hablar mucho es precisamente la depresión, porque yo creo que sí con los años se ha quitado mucho ese tabú, pero todavía existe algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como la fortuna que puede ser medicarse en un momento en el que uno no puede Ay, más. sí, yo no podía más. A mí lo que me dio es que yo me sentía enferma literalmente y se me empezaron a mover los músculos solos. Se me movían los dedos solos. ¿Como a temblar o qué? Sí, como cuando uno le tiembla el ojo, Como un tic. como un tic, Sí. pero se me movía el dedo así solo. Pero era fuertísimo que me dejaba doliendo toda la mano. Yo decía, tengo una enfermedad gravísima. Entonces, obviamente, internet, Google Doctor, pues que es lo peor. Siempre me decía que tenía esclerosis múltiple, bueno, todas las enfermedades más graves, y yo me obsesioné a ir de médico en médico, de la cabeza, de todo tipo de médicos. Y todos concluían de que estás sana, tienes que buscar un psiquiatra. Pero yo O sea, decía, nunca te salió nada. nada, todo perfecta, tax de cabeza, me hice de todo tipo de exámenes que existen. Y al final acepté medicarme y fue una bendición. Y realmente era un tema emocional. Era Eso un es tema movimiento. emocional. ¿Y por qué Y era hoy en eso? día, yo antes no me he dado cuenta, cuando me pongo muy nerviosa, se me empieza a mover el dedo. Es increíble. ¿Y qué explicación hay a eso? ¿Como que los Que músculos se son- alteran o qué? Imagínate que son como liberaciones de tensiones. Tú has visto Santiago Rojas, que empieza a ir donde él. Es como cuando tú has visto que cuando los perritos corren y llegan cansados, que les tiembla como la piel. Sí. Esos son liberación de los músculos de tensiones. Liberan sus tensiones de los músculos como que botándolo así. Y a mí me pasa eso hoy en día. Y ya digo, es normal. Como que ya no le doy la importancia que le daba antes. Entonces se me dormían los pies, empecé a sentir unos temas físicos que yo dije, me voy a morir mañana. O sea, también era un tema como de agotamiento mental. ¿O Sí. O sea, un cansancio. Entonces, a raíz de los tratamientos de fertilidad que todos me salían mal, a raíz también de lo del tema familiar que te cuento, fue como un montón de cosas que me llevaron a botarme. A reventar. Y me dio este tema de ansiedad muy, muy fuerte. Me empecé a medicar y cuando estaba medicada, llegó Flora. Estando medicada. Estando medicada. Y no había ninguna contraindicación. Entonces cuando estaba en la psiquiatra, la psiquiatra me dijo, si llegas a quedar embarazada, me avisas, porque lo mejor es que no quedes embarazada tomando esta medicación. Ella me dijo, lo mejor que podemos hacer es que la tomes durante 1 año y la suspendemos poco a poco. No es de un tacazo que la pueda suspender. Y yo tomando esa medicación me di cuenta que estaba embarazada, de una la llamé y ella me dijo, déjala que no te va a pasar nada. Y no me pasó nada. ¿Y estuviste medicada? Pues digamos que... O sea, déjala de tomar. Déjala de tomar. Okay. O sea, me di cuenta como que estaba embarazada al mes, la dejé de tomar
Y siempre fue otro de los miedos cuando yo estuve embarazada de que Flora, ¿cómo iban a hacer? Porque mi tema, digamos, crítico y que yo me obsesiono mucho es con el tema de la salud. Entonces yo decía, ¿cómo van a ser Flora? ¿Van a ser sanita? Claro, fue un Em, embarazo en estado de alerta. Sí, y fue muy sano, pero yo todo el embarazo pues tuve muchos nervios de si yo me estaba alimentando adecuadamente, entonces empecé a ir donde una nutricionista que me ayudara, pero ese fue un tema como crucial en mi embarazo que yo decía, ¿cómo Claro. van a ser Flora? No, y es otra obsesión, o sea, Es otra es obsesión. aceptar que tú tienes una personalidad Sí, obsesiva sí, o sí, no, sí, o sea, sí, ya sí, pudiéndolo sí, hablar. sí. De acuerdo, sí. Mira, en este tipo de escenarios y de historias, digamos que, y lo hemos visto también mucho acá, el matrimonio pues sufre, sí o sí, por más amor que haya de por medio, por más calidad humana que tenga la contraparte Sí, sí, y sí. demás, pues hay un deterioro enorme. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, ¿o algún momento donde tu esposo te dijera, Manuela, voy a botar la toalla? Pues sí, varias veces sí me dijo, de verdad, tienes que parar. Esto de verdad no va a terminar bien si tú sigues así. Y yo, pues me ponía brava porque le decía, de verdad, yo me estoy sintiendo muy mal. Y, o sea, siento que me va a morir. Y él decía, pero ya todos los médicos te han dicho que estás sana, de verdad, para. Pero es que el tema mental, Es que la cabeza es todo, ¿no? no, Y fíjate que tú quedas embarazada es medicada y sí, medicada fue la única manera que te bajara la ansiedad y el exactamente, pánico y sí. todo eso. Que ya me empecé a sentir mejor, que todos los síntomas físicos me O bajaron. sea, ¿tú crees que si no te hubieras medicado pronto no hubieras quedado embarazada? De pronto no, porque seguirían lo mismo, en los mismos miedos. Porque yo en esa época también había dejado como el tema de la fertilidad a un lado. Yo decía, ya no me importa si no va a ser mamá con tal de mejorar. Pero adquieres otros miedos, claro. O sea, reemplazabas un miedo Claro, por por otro, otro. una obsesión por Entonces la otra. obsesión primero era de la fertilidad, después me pasó de la ansiedad que me dieron temas físicos y ya medicada me bajó todo y yo dije, ya me estoy sintiendo bien y me llegó mi bebé. Ay, no, qué bendición. Y ahora, ¿qué procuras? ¿Qué le quieres dejar a Flora ya para ir como cerrando un poquito? Pero ya que tienes a Flora en tus brazos y que es este regalo de la vida, tienes un compromiso con ella seguramente muy grande. ¿En qué te cuidas tú mucho? ¿Qué tienes como prioridad con ella para que esta historia no se vuelva a repetir? Sobre todo el tema físico, o sea, inculcarle lo valioso que es otros temas, no, lo más importante no es tener el cuerpo X o Y, eso para mí es muy importante que ella crezca en un ambiente sano, que sepa la importancia de no hablar del cuerpo de los demás y lo importante que es, como ya te dije, tener cada uno de su cuerpo, digamos, tan sanito y explotarlo de esa manera, que sea una niña deportista sin obsesiones, obviamente que aprenda pues y que coja el camino que ella le guste, pero sin obsesionarse de los temas. Y bueno, tu papá, digamos que murió hace muchos años, pero tu mamá te ha acompañado también en todo este proceso. ¿Ella alguna vez han podido sentarse a hablar y ella de pronto te ha manifestado como yo siento que yo la embarré acá o uno como mamá siempre se cuestiona, como claro, ¿qué fue lo que de pronto pude haber hecho mejor? Em, Uno no está exento, obviamente, que sus hijos vivan todo lo que se puede vivir doloroso en la vida. Sí, sí, sí. Pero digamos, uno como mamá, y te lo digo porque soy mamá de dos, siempre estoy como muy pendiente de cómo puedo aprender, cómo de otros casos yo puedo ser mejor mamá. Entonces, no sé si de pronto tuvieron como ese espacio. Sí, con todas las terapias que estuvimos, porque también con el tema familiar nos metimos mucho en temas de constelaciones, de ir a terapias, entonces sanamos muchas cosas. Mi mamá es una mujer súper fuerte, es una mujer muy buena, yo no conozco persona más buena que ella. Entonces, pues sanamos muchas cosas y sí, a raíz de todos esos problemas y situaciones que vivimos, llegamos, somos la familia que hoy en día somos, que somos demasiado unidas. Yo soy la chiquita de 4 hijas y estamos con mi mamá mucho tiempo, o sea, somos demasiado unidas. Son un clan. Sí,
somos muy unidas y ahorita con la llegada de Flora, pues floreció todo aún más. Es un amor infinito. Sí, no, mi mamá, digamos que para mí ella es un ejemplo porque de verdad que me parece que es ejemplar, es nuestra columna y, y no, contra ella digamos que no tengo nada que ella como que me haya pedido perdón porque no, Solo siento que agradecimiento. sí, ella siempre ha estado ahí cuando la necesito. Manu, siempre acabo las entrevistas con algún tipo de frase, mantra, lección, enseñanza que quieras de verdad dejar a la gente que te ha visto hoy, que se ha conectado con esta historia, que te haya servido a ti, como para de pronto cuando miras para atrás decir, "Pues yo estuve tan en un hueco negro, tan negro, y hoy en día no estoy así, pero les puedo decir esto como algo que sea un poco un bálsamo, un alivio". Sí, pues Milau, yo no sé, algo que pueda decir es que todo pasa, nada es para siempre. Uno muchas veces cree que ese hoyo nunca va a salir, pero sí se sale. Y uno sale más fortalecido que nunca, porque de verdad yo sentí que me iba a morir y que nunca iba a ser mamá, y que la vida nunca iba a ser feliz. Y hoy en día veo lo feliz que soy, que somos con la llegada de Flora. Entonces, que si uno quiere algún cambio, hay que trabajar por eso. Porque si uno no da de su parte, pues todo va a seguir igual. Si yo hubiera seguido en el mismo círculo de tratamiento en tratamiento, los óvulos me iban a seguir saliendo de mala calidad porque yo no había llegado a la raíz del problema, que era mi alimentación. Y un tema emocional. Y mi tema emocional importantísimo. Entonces, por yo querer lograrlo, tuve ese gran, digamos que, cambio y florecimiento. Entonces, pues sí, decirle a las personas que uno sí puede lograrlo cuando quiere. Obviamente que hay veces que no se puede y hay mil alternativas de cualquier otro tipo, pero pues que uno encuentra el camino que tiene que ser. Sí, y que a uno le dicen mucho cuando uno está en esas situaciones difíciles, sí hay que confiar en la vida, pero también hay que hacer la parte que a uno le Exactamente. corresponde, ¿no? Y cuando esas dos cosas se juntan, Todo pues sucede. todo sucede. Manu, muchas gracias por haber estado hoy acá y por haberme dejado ponerle la lupa a tu historia. Ay, Milau, gracias a ti, es un honor estar acá. Gracias, mi Manu, linda entrevista.